Algunos postulados básicos del conductismo de Skinner. Se busca sintetizar 12 puntos básicos de la obra escrita de Skinner que caracterizan su conductismo. Postulado número 1. Skinner plantea la predicción y el control como metas principales de la ciencia en lugar de las hipótesis o la comprobación de las teorías. Él se oponía a los métodos deductivos, los cuales llevan a postular una teoría a priori y luego probarla a través de la evidencia empírica. Esto quiere decir que Skinner planteaba que primero se debía realizar la recolección de datos o la experimentación y posteriormente realizar la teoría. El segundo postulado nos habla sobre la metodología. La metodología es el análisis funcional en el cual se relacionan las variables independientes ambientales con las variables dependientes de tipo conductual. Cada que hay un cambio en la variable independiente, ocurre un cambio en la variable dependiente. Esto nos quiere decir que todo lo que generamos en el ambiente hace que haya una modificación en el comportamiento. Para poder hacer los cambios en las conductas deben haber variables controladoras. Si estas no estuvieran, no tendríamos experimentos. La variable controladora es la que hace que cambie la conducta. La variable independiente sería la variable controladora porque es la que uno controla. El tercer postulado nos habla sobre el determinismo. La conducta está determinada y obedece a diferentes leyes o principios. Según Skinner, todos estamos regidos por variables controladoras. Él se opone al indeterminismo, es decir, a los acontecimientos que no dependen de un proceso cuando nos comportamos de la nada o no tienen una explicación para este comportamiento, es decir, él se opone al libre albedrío. Esta concepción determinista es fundamental para hacer de la conducta humana algo asequible al conocimiento científico y para controlar y predecir la ciencia. Cuarto postulado de Skinner. El locus de control, las causas de la conducta se localizan en el ambiente. El locus de control está dentro del organismo y se explica por medio de procesos y estructuras mentales. Podemos decir que está intervenido por variables ambientales. Se opone a los que solamente explican la conducta desde los sentimientos y las emociones. Locus de control busca las variables ambientales que afectan a la persona. Y esto no significa una negación de que las variables independientes podían aislarse dentro del organismo. Postulado número 5. El postulado número 5 nos habla acerca de la causalidad por consecuencia. La selección por las consecuencias es el principal modo casual a través del cual el ambiente determina las respuestas en los organismos. Debido a los reforzadores de la conducta operante, las nuevas formas de comportamiento se seleccionan o se descartan siendo ellos los que generan las consecuencias. Su modelo casual de selección por las consecuencias se aplica tanto para la ontogenia como para la filogenia de la conducta, es decir, tanto en los individuos como a las especies. El sexto postulado de Skinner nos habla sobre el materialismo. El materialismo sostiene que el único mundo es el mundo físico. Los eventos públicos y privados tienen la misma clase de dimensiones físicas. Se opone al dualismo porque este establece que el mundo consiste en dos reinos fundamentales, el mundo físico, cuerpo, materia, y el no físico, la mente y espíritu. El materialismo sostiene que el mundo está compuesto de cosas materiales o físicas que varían en sus estados o relaciones, pero nada más. Aquello que se habla o se observa pertenece siempre al mundo real o físico o al menos a un solo mundo. Acepta las conductas privadas como el pensamiento y las públicas que son observadas. El séptimo postulado es la conducta como objeto de conocimiento. El objeto de la ciencia psicológica es la conducta y nada más que esto. Según Skinner, la conducta debe ser tratada como materia de conocimiento por derecho propio. Él consideró que dar un énfasis básico a la mente no era algo deseable, ya que esto no contribuía a la predicción y control de la ciencia. Él distinguió los eventos privados de los públicos, aunque no consideró que fueran diferentes en cuanto a la materia de lo que estaban hechos, pero él se opone o rechaza a la actividad de los músculos y órganos. Octavo postulado de Skinner. El reduccionismo y no reduccionismo. Las dos se basan en estudiar el comportamiento del organismo. Skinner no refuta ninguna de las dos, él las acepta. El reduccionismo es la ciencia que explica cómo se comporta el ser humano desde la fisiología, anatomía y demás. También por contingencias de refuerzo.
consistían en explicar por qué cambiaba el organismo o por qué dejaba de comportarse de esa manera. El no reduccionismo tiene que ver con aquellas explicaciones que apuntan a entender mejor el comportamiento del ser humano.